Buenos días, sean todos bienvenidos una vez más a la segunda temporada del Pabellón de la Transparencia 2012, que con gusto celebramos dentro del marco de la Feria Internacional del Libro FIL 2012 aquí en Guadalajara, Jalisco. Mi nombre es Carla Bravo, soy la directora de Vinculación y Difusión del Instituto y es un honor estar con ustedes. Una vez más, seremos testigos de la fusión entre la sociedad y el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco por contar con esta cercanía para difundir la cultura de la transparencia. Para el ITEI es muy importante generar un vínculo directo con la sociedad. Es por ello que utilizamos esta plataforma de la Feria Internacional del Libro para lograrlo. Es muy importante mencionar y agradecer a todo el personal del instituto que hizo posible que se realizara este pabellón. Quiero darle la más cordial bienvenida al panel del día de hoy. Es un honor tenerlos aquí presentes para aprender más sobre el tema de la Ley de Información y la evolución de la transparencia en Jalisco. Contamos con la presencia el día de hoy del maestro Jorge Gutiérrez Reinaga, presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. Bienvenido, presidente. Carla, muy amable, gracias. Nos acompañan también el maestro Pedro Vicente Vivero Reyes, consejero ciudadano del ITEI. Carla, muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ti. También nos acompaña el doctor Francisco González Vallejo, consejero ciudadano del ITEI. Muchas gracias, Carla. Y bien, presidente, cuando hablamos de acceso a la información, ¿cuál podría decirse que ha sido la evolución tanto en México como en Jalisco? Carla, muy amable, gracias. El acceso a la información hace más de una década era desconocido para algunos. A través de estos últimos años, el ciudadano ha utilizado la herramienta para tener ese derecho a la mano, que es atreverse a preguntar. El ciudadano ya tiene la herramienta para que le pueda preguntar al gobierno, también tiene la herramienta para defender o que un organismo garante de la transparencia defienda el derecho que fue violentado por parte del gobierno al no entregar la información, al no proporcionárselo de manera rápida y expedita. Muy bien, presidente. Consejero Francisco, ¿usted qué opina de esto? Mira, Carla, el derecho a acceso a la información es básicamente una evolución de los derechos humanos. Es reciente, aunque si bien ya desde 1776 en Suecia hubo una ordenanza real respecto a la libertad de información y que incluía el derecho de los súbditos en aquel entonces del rey de acceder a la información pública, no es sino hasta 1966 que en Estados Unidos se aprueba el Freedom of Information Act. Con esta aprobación de una ley que cubría el hecho de que los ciudadanos pudieran acceder a los archivos públicos, a los registros, en tiempos breves, sin especificar cuáles eran esos tiempos, se inaugura de alguna manera en el mundo, en una nación en particular, el ejercicio del derecho de acceso a la información, que es otra cara del derecho a la información, esto es, y a la libertad de expresión. El ciudadano tiene que usar su derecho de acceso a la información pública para poder expresarse libremente, pero sobre todo razonadamente, que es parte de la libertad de expresión. Entonces, ya para 1977 en nuestro país se contempla en la Constitución en específico el derecho de acceso a la información, pero no se hace una regulación específica, y es hasta el 2002 que se crea una ley federal. En Jalisco se crea una ley estatal, primero en Jalisco antes que a nivel federal, y con esto inicia de algún modo un ejercicio y una garantía más específica del derecho de acceso a la información, ya con instituciones que te van a ayudar en caso de que el gobierno no te apoye. Incluso va a producir que el gobierno genere estructuras especializadas para apoyarte en la entrega de información, y que así tú puedas ejercer tu libertad de expresión, ya sea criticando al gobierno, evaluándolo, ejerciendo digamos derechos particulares, como para
tener algún servicio público, en fin, una evolución de un derecho humano que ahora nos hace un poco más libres, un poco, incluso, por qué no decirlo, más felices, ¿no? Si tienes acceso a la información y puedes expresarte mejor, no es lo mismo hace 300 años que todo lo que era información pública estaba totalmente lejos del alcance de cualquier ciudadano. Hoy en día, desde una computadora, puedes acceder a ella y usarla en tu beneficio. Sin duda, aprovechando las palabras que comenta, al igual que como parte del jurado de Dibuja la Transparencia, bien lo decía, ¿no? Con la transparencia, pues podemos ser más felices, pero hablando de ser claros, ¿no? Claro. Y bueno, consejero Vicente, en su opinión, ¿cuál cree que sea el suceso que haya marcado la evolución de la transparencia aquí en el Estado? Bueno, siendo estrictos en el orden cronológico, abonando un poco a lo comentado por el presidente y por el doctor Vallejo, habrá que decir que la primera ordenanza de transparencia y acceso a la información en México no se da en el ámbito federal, se da en el ámbito estatal y particularmente en el estado de Jalisco, aprobándose en diciembre del 2001 la primera ley de transparencia en todo el país, existiendo una ordenanza municipal aún más antigua, la del municipio de Guadalajara, que le da vida al Consejo para la Transparencia y el Combate a la Corrupción unos cuantos meses antes. En ese sentido, y en estricto orden cronológico, Jalisco es la vanguardia a nivel nacional en este tenor, que en efecto es un derecho que se aplica desde hace poco tiempo en la realidad en México, a pesar de que desde el 77 se encuentra en la Constitución. Al no existir una reglamentación al mismo, no se aplicaba. Al tener un esquema político en el país mucho más cerrado de lo que se vive hoy, es que la democracia se vincula directamente con los esquemas de transparencia. Entonces, en ese sentido, la evolución ha sido constante en Jalisco y en el país. El día de hoy, todos los estados cuentan con una ley de transparencia, afortunadamente, y seguimos avanzando. Más adelante podremos entrar un poco más de detalle en este tenor, Carlos. Muchas gracias, consejero. Bueno, aprovechamos la oportunidad para invitarlos y comentarles que estamos transmitiendo desde el Pabellón de la Transparencia dentro de la Feria Internacional del Libro en el stand JJ37 del área internacional. Y bueno, continuando, me gustaría saber, presidente, ¿qué detonó la cultura de la transparencia en México? Es decir, la transformación conceptual del derecho social a la garantía individual. Bueno, un tema importante es cuando la sociedad, al desconocer que podía utilizar una herramienta de accesar a la información, de solicitar la información, derivado de que para poder obtener un documento que tenía el gobierno, tenía que utilizar los servicios de un abogado, y esos servicios de abogado le generaban un costo para el ciudadano. Con el derecho de acceso a la información se quita la judicialización, no necesitas un abogado para solicitar algún documento que sea de vital importancia para el individuo. Así, con el tiempo, el ciudadano lo fue comentando, platicando en familia, con su grupo de amigos, y de tal manera que ahora la sociedad conoce que el derecho de acceso a la información es un derecho que puede obtenerlo de una manera muy sencilla, que es simplemente preguntándole al gobierno de dos maneras muy sencillas: por correo electrónico utilizando el sistema Infomex, o que en una simple carta llegues a la unidad de transparencia y le hagas la solicitud de lo que tú necesitas. Gracias, presidente. Consejero Francisco. Gracias, Carla. Mira, en realidad la cultura de la transparencia es algo que incluso todavía tenemos como reto que transmine a toda la sociedad. Hay que recordar que provenimos de un régimen autoritario
que en los 90s comienza a cambiar, se va o se pretende transitar a la democracia. Estamos en ese camino de ser un país democrático, y algo fundamental en el camino es el derecho a acceso a la información y la cultura de los ciudadanos de acceder a la información y usarla, como lo dije hace rato, en su beneficio. ¿Cuál es el beneficio que puede obtener el ciudadano de acceder a la información? Desde el hecho de saber si alguna licencia municipal le va a ser otorgada o no, o si la puede pedir o no por el área donde está, y eso es, digamos, atendiendo a su derecho, interés al trabajo, interés comercial de montar un negocio, hasta su derecho a la salud para pedir un expediente médico que sea que esté en posesión de alguna entidad pública, ¿no? de servicios médicos. También para saber, por ejemplo, qué tipo de escuelas es mejor o salió mejor evaluado, tiene los mejores profesores, para saber entonces a dónde meter a mi hijo, ¿no? A qué escuela pública meterlo. En fin, esto es algo que en la medida en que el ciudadano vea la utilidad que tiene acceder a la información, se va a ir generando mayor cultura, y es obligación de todos los sujetos obligados, de todas las autoridades, y sobre todo, muy particularmente del ITEI, del Instituto de Transparencia, dar a conocer este tipo de expectativa o de que el ciudadano tendría ejerciendo este derecho. Nuestro país, digamos, tiene que avanzar a que todo mundo sepa que puede preguntar. Si tú vas quizás a zonas rurales o en las ciudades, en zonas marginadas, la gente todavía no sabe qué puede preguntar, la gente todavía ve con distancia a la autoridad, y no, la información acerca a la autoridad al ciudadano. Que la autoridad esté disponible y abierta a entregar lo que hace, su información que genera, lo hace más cercano a los ciudadanos. Claro, eso es muy importante lo que comenta, toda vez que bueno, la ciudadanía piensa que ellos no necesitan solicitar información, y bueno, la información los necesitamos todos, ¿no? O sea, y para la vida diaria, para nuestra vida cotidiana, para el quehacer diario, ¿no? Desde, como comentas, una beca, hasta para preguntar a lo mejor si hay algún plan de que nos estén, no sé si Parques y Jardines tiene algún proyecto para mi colonia, no sé, van a hacer una obra que me afecte o que me dé más plusvalía, claro. Sí, claro. Claro, exactamente. Muchas gracias por su participación. Pues, presidente, nos vamos a un corte, pero me gustaría que nos invitara a que visitaran el stand de transparencia, del pabellón de transparencia. Muchas gracias, Carla. Mi amigo, te tocaba a ti, pero bueno, la idea es que la ciudadanía pueda tener la oportunidad de venir a la Feria Internacional del Libro. En el área internacional estamos muy cerca, de manera muy céntrica, para que ustedes puedan conocer las diferentes publicaciones, conocer los diferentes puntos de vista de investigadores, escritores y también presidentes, consejeros y comisionados de otros órganos garantes del país, que en este pabellón de la transparencia tendrá de una manera de difusión a la ciudadanía. Los invitamos, los tres consejeros que somos del instituto, para que vengan y participen en las actividades del pabellón. Un corte y regresamos. El Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco es un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía en sus funciones e independencia en sus decisiones. El Instituto de Transparencia no se encuentra subordinado a ninguna autoridad. Las resoluciones del Instituto en materia de clasificación de información y acceso a la información son vinculantes y definitivas para todos los sujetos obligados de la entidad. El ITEI tiene como funciones promover la transparencia, garantizar el acceso a la información pública de libre acceso y a proteger la información pública, reservada y confidencial. También promueve la impartición y desarrollo de diplomados y posgrados relativos al derecho a la información entre las instituciones educativas del Estado.
Es un organismo que asesora a la población sobre cómo consultar y solicitar información pública, así como la forma correcta en la que se deben presentar los recursos de revisión. Desde su creación, el ITEI tiene entre sus obligaciones evaluar la transparencia de los sujetos obligados según el cumplimiento de la publicación de la información fundamental correspondiente. También tiene la facultad de realizar estudios e investigaciones científicas sobre transparencia y el derecho a la información. Investigaciones y auditorías sobre el cumplimiento de la ley por parte de los sujetos obligados y emitir recomendaciones públicas al respecto. Hoy, el ITEI requiere de una sociedad más participativa, que utilice cada herramienta a favor de la transparencia y el derecho a la información. Una sociedad que se cuestione y se acerque a preguntar en qué y a dónde van sus recursos. ITEI, Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. Continuamos. Agradecemos de nueva cuenta la presencia del consejero, del maestro Pedro Vicente Viveros Reyes, consejero ciudadano del ITEI, así como también la presencia del doctor Francisco González Vallejo, consejero ciudadano del ITEI. Y bueno, continuamos con las preguntas. Consejero Vicente, ¿cuáles son los alcances del derecho a la información? Bueno, son muchos y variados. Vale la pena decir que la normalidad en el acceso a la información se da de la mano de la normalidad democrática. Creo que es una condición del uno con el otro. Me permito citar brevemente a un ilustre jalisciense recientemente fallecido, lamentablemente, al ministro de la Corte, José de Jesús Gudiño Pelayo, que sabiamente dijo: a pesar de que claramente no son sinónimos, transparencia evoca democracia y democracia evoca transparencia. Entonces, sin duda, la transparencia es una virtud de la normalidad democrática. Decía el doctor Vallejo hace rato que la transparencia nos ayuda a ser más felices en la mayoría de los casos. No sucede así cuando nos damos cuenta que algún ente público no hace lo correcto, pero accedemos a esa información gracias a la legislación en transparencia y en acceso a la información. Entonces, el reto es ese, que el acceso a la información se convierta en la normalidad para cualquier ciudadano. Ese debe ser el alcance que aspiremos todos los que nos dedicamos a la materia de la transparencia y el acceso a la información. Que deje de ser un asunto exclusivamente de periodistas, de académicos o del ámbito político y se convierta en un derecho humano que se socialice lo suficiente para que cualquier persona, independientemente de su actividad, pueda conocer qué hace su gobierno, por qué y para qué, y que su gobierno le conteste de manera pronta, expedita y con verdad. Creo que ese es el alcance que debemos de tener y creo que ya caminamos, no con la prisa o con la pertinencia que se requiere, pero sí creo que con pasos firmes y decididos, y creo que será una aspiración que alcanzaremos dentro de poco tiempo. Muchas gracias, consejero, por su participación. Y retomando algo de lo que comentó, muy importante para todas las personas, no ciudadanos, ¿no? Porque también esto es un derecho para niños, claro, y para extranjeros, y pueden solicitar cualquier tipo de información, así sean de otro país, ¿no? Así es. Y bueno, consejero Francisco, ¿en qué podemos notar la evolución de la transparencia en Jalisco? Mira, nada más antes de contestar tu pregunta, me gustaría abundar un poquito en el tema de los alcances porque es importante. En mi experiencia previa como miembro de un colectivo de organizaciones ciudadanas, Simtra, que se dedica a evaluar la transparencia municipal, seguido nos dábamos cuenta que en las entrevistas y todo, a la hora de dar las ruedas de prensa con los resultados, de pronto se piensa que la transparencia tiene un alcance que no va más allá. El tema de que no exista corrupción o que
si con la información a la que accedemos, como dijo el consejero Vicente, vemos que algo está haciendo mal el gobierno, que con el solo hecho de acceder a esa información entonces ya se va a castigar y se va a corregir esa conducta errónea, pero no. Digamos, ese es el límite de la transparencia. La transparencia en la cosa pública implica que podamos ver lo que se hace adentro, ya que lo que se haga adentro sea correcto, incorrecto, bueno o malo, esa es otra cuestión aparte, sí relacionada obviamente. Si los miembros del gobierno se sienten vigilados por nosotros, van a tender a hacer las cosas mejor, a no incurrir en ineptitudes o irregularidades. Pero es importante pues que hasta ahí llega, ¿no? Que tenemos que dar el paso más allá, que cuando encontramos una irregularidad, corregirla. En cuanto a la evolución en Jalisco, mira, del 2001 que se aprueba la primera ley, diciembre de 2001, a 2004 que hay diversas iniciativas para modificarla. Estas iniciativas iban encaminadas precisamente a, digamos, a complementar o a hacer más integral la protección del derecho a acceso a la información, puesto que la primera ley era una ley bastante escueta, de 26 artículos. En el 2004 las diversas propuestas luego derivan en una ley ya de 111 artículos, más fortalecida, que entre las novedades que tiene son las de establecer un órgano garante, que antes no se tenía. Antes, si alguna autoridad te negaba la información, tenías que ir a un tribunal. Y bueno, en el tribunal, creo el primer procedimiento que un periodista interpuso le tardó más de 2 años en resolverse, ¿no? Bueno, otra cosa es que se estableció el concepto de sujeto obligado, que además de las autoridades, entre los sujetos obligados iban a estar partidos políticos y cualquier entidad pública o privada que recibiera recursos públicos, que estableció que es lo que decía yo en el primer segmento, que el sector público tiene que organizarse y generar unidades de transparencia y comités de clasificación para atender los requerimientos de nosotros los ciudadanos, ¿no? Y una serie de cosas que no sé si nos dé tiempo de seguir comentándolas. Se crea la unidad de transparencia, que es como la oficina de los sujetos obligados que debe tramitar las solicitudes de información. Los comités de clasificación de la información, que deben determinar si la información que está generando el sujeto obligado o que posee el sujeto obligado es información pública o es reservada o es confidencial. Estas categorías también se crean en la nueva legislación. Después de esta reforma o esta nueva ley de transparencia de información pública del 2004, vienen intentos de reforma en 2005, para 2006 más bien, y por ahí se pretendía volver al tema de la judicialización. La verdad es de que había algunos problemas, sobre todo de cómo obligar a los sujetos obligados a responder a las solicitudes de información, puesto que el entonces Instituto de Transparencia básicamente solamente disponía de lo que el difunto Alonso Lujambio señaló de una bomba atómica. Esto es, cuando alguien no le hacía caso al ITEI, el único recurso que había era denunciarlo penalmente, y además era una bomba atómica sin gatillo, porque pues denuncias penalmente y en la Procuraduría pues archivan la denuncia y no hacen nada. Entonces digamos que eso ya se ha corregido. Ahora la ley de información recientemente aprobada en Jalisco ya permite más bien tener un arsenal más completo, ya no nada más la bomba atómica, sino que primero te da una amonestación, te da diversos grados de sanciones en salarios mínimos, desde 10 salarios mínimos hasta 1000 salarios mínimos. En fin, ha venido perfeccionándose este derecho y creemos que ahora puede cubrirse o garantizarse mejor. Muchas gracias, muy interesante, consejero. Y bueno, consejero Vicente, ¿qué nos falta por hacer? Bueno, nos falta mucho, siempre hay retos importantes. Creo que en este momento en particular el tema del acceso a la información y la transparencia vive una encrucijada importante, particularmente en el estado de Jalisco. Hay que reconocer, abonando lo que decía el consejero Vallejo y entrando al detalle, que nuestra actual legislación de transparencia no es la más afortunada ni la más adecuada desde la forma en la que se aprobó. Entonces, complementando el tema de la evolución de las leyes de transparencia en el Estado. Entonces, prácticamente desde su aprobación hubo voces importantes
dedicadas al tema, que reconocieron que no fue lo más adecuado esta última modificación a la ley y la necesidad de reformar la recién aprobada legislación. Fue un tema recurrente por todos los candidatos a la gobernatura del estado de Jalisco, de absolutamente todos los partidos políticos, y fue un tema recurrente también entre todos los candidatos a legisladores en el estado. Entonces, el tema de tener una nueva ley de transparencia es un tema vigente, actual y que está presente en la nueva legislatura. Aunado a esto, hay al menos 5 propuestas en el Congreso de la Unión, la principal, la elaborada por el presidente electo, Enrique Peña Nieto, y su fracción parlamentaria en el Congreso, que proponen una ley general de transparencia y acceso a la información, la cual tendría aplicación para todos los sujetos obligados en el país, independientemente de que sean del gobierno federal, del Poder Judicial, Legislativo o Ejecutivo, en todos los estados, también con sus Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los organismos constitucionales autónomos y los 2.400, poco más de 2.400 municipios en el país. Tiene esto grandes virtudes. Por un lado, homogeneiza el acceso a la información en el país. En este país, la autonomía que tiene cada soberanía estatal hizo que entendiéramos de manera muy diferente el acceso a la información. Hasta hace poco todavía había estados de la República en el sureste, omito el nombre, en el cual para poder pedir información tendrías que ser oriundo del propio estado para poderla solicitar, ya que si eres de otro estado no podías hacerlo. Entonces eran muy asimétricas, son muy asimétricas las leyes de transparencia. Hacen buena sopa de lima ahí, ¿no? Estatal, ¿mande? Hacen buena sopa de lima ahí. Hacen buena sopa de lima ahí. Son muy asimétricas las leyes de transparencia. Un saludo al licenciado Miguel Castillo, por cierto, es presidente del Instituto de Transparencia de ese estado, que ya afortunadamente corrigió ese tema. Entonces son muy asimétricas las leyes de transparencia, las entendemos como Dios nos dio a entender en su momento, y una ley general vendría a ponernos a todos el mismo piso de acceso a la información. Esa es la gran virtud de la propuesta de tener una ley general de transparencia. Sin embargo, a algunos estados vendría, no me queda duda, vendría a disminuirles su techo, aunque a la gran mayoría vendría a aumentarles su piso. Creo que esa es la gran virtud. Entonces, tenemos un momento en tiempo complicado. Por un lado, todos los actores políticos reconocen la necesidad de actualizar nuestra legislación estatal, y por otro, estar a la expectativa de ver qué sucede en el Congreso de la Unión si se aprueba una ley general. Entonces habrá que estar muy atentos a cómo se desarrolla el tema en el Congreso de la Unión, más a partir del 1 de diciembre que entra el presidente de la República, el nuevo gobierno federal, y el empuje que le dé a este tema, y si las negociaciones dan para que en un tiempo relativamente corto, perentorio, yo me atrevería a decir un asunto de 6 meses, no más allá, de que el tema pudiera avanzar en el Congreso de la Unión, y si no, abordar el tema en el Congreso del Estado. Hay varios diputados que tienen ya incluso sus iniciativas prestas y listas para presentarse, esperando a ver qué sucede en el gobierno federal. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, que se apruebe una nueva ley local, una legislación local, y que si camina el asunto a nivel federal, tendremos que adecuarlo, tendremos que entrar en el rasero de esta ley general, pero al final de cuentas creo que a más tardar en un año tendremos una nueva legislación local o una nueva legislación general de aplicación para todos los estados, y esto sin duda le abonará a lo que falta en hacer en materia de acceso a la información, teniendo la buena fe y la voluntad todos los actores políticos de que tengamos una ley estatal o general de avanzada. Muchas gracias, consejero Vicente. Bueno, antes de continuar y terminar este capítulo, los invitamos a que entren a la página del instituto www.itei.org.mx, y bueno, igualmente a visitarnos aquí en el stand del Pabellón de la Transparencia. Es JJ37, estamos en el área internacional. Y bueno, antes de terminar, una conclusión breve, consejero Francisco. Bueno, básicamente estar muy pendientes de precisamente las reformas a nivel nacional que están discutiéndose, a las cuales se les va a entrar más fuerte a la discusión una vez que ingrese el nuevo gobierno del Poder Ejecutivo.
y particularmente muy pendientes de que, si bien se les ponga un piso común a todos, no nos vayan a bajar el techo a otros, porque en el caso de Jalisco hay muchos aspectos que son más avanzados de lo que ahorita incluso se está discutiendo a nivel nacional. O sea, esto es, para el caso de Jalisco, ya son desde hace muchos años sujetos obligados los partidos políticos y cualquier entidad que reciba recursos públicos. Esto es, podrían incluirse ahí ya los sindicatos y cualquier organización civil que reciba fondos públicos. A nivel nacional eso está todavía mucho a discusión y probablemente no se apruebe. Por ejemplo, a lo mejor los partidos sí, pero los sindicatos no. Bueno, esperemos nada más que eso no nos force, o sea, que quede redactado de tal manera que no nos force a tener que bajar el estándar que tenemos en Jalisco, ¿no? También otro dato, pues a nivel nacional todavía el tema de quién aplica las sanciones no queda claro. Aquí ya se le dieron al ITEI las herramientas para aplicar las sanciones y las infracciones y estimular, digamos, tener ahí el garrote para que el que sea opaco, el que no quiera darle la información al ciudadano la dé. Ese es un reto, ¿no? Es el estar pendientes de la discusión nacional para mantener un buen nivel. El segundo reto, como lo decía Vicente, es estar pendientes de la discusión local para mejorar diversos aspectos que sí quedaron mal redactados en la ley, que tienen incluso efectos perniciosos y sobre todo que no nos van a hacer un cambio fuerte en el catálogo de información fundamental, porque implicaría costos para todo el sector público muy importantes. Entonces, que sea una próxima ley que armonice, y pues la invitación es a los ciudadanos a estar pendientes de esas posibles reformas y que hagan uso de su derecho de acceso a la información. Muchas gracias, consejero. Consejero Vicente, brevemente, invítelos por favor a que nos visiten aquí al pabellón. Bueno, son bienvenidos todos los días que dure esta impresionante Feria Internacional del Libro, donde por segundo año el ITEI tiene un pabellón, no es solamente un stand, es un pabellón que tendrá múltiples actividades, así como nuestro congreso que tendremos los días 29 y 30. A pesar de que ya sé que estamos sobrepasados en cuanto a los inscritos, inscríbase, de alguna manera le haremos para que... Un campito ahí agregamos sillas. Dice el dicho que donde comen 5, comen 6, entonces de alguna manera solucionaremos el problema. Y estamos aquí para servirles y no se la piense, dése una vuelta a la Feria Internacional del Libro y en particular al Pabellón de la Transparencia. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final de este primer capítulo. Agradezco enormemente al Consejo del ITEI por compartirnos este tema, a usted por seguirnos. Mi nombre es Carla Bravo y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.